Hola, buen día. Mi nombre es Galilea Alvarado Cedillo, estudiante de la licenciatura en Comunicación. Nos encontramos en la Unidad Académica Profesional Huehuetoca. El propósito de esta entrevista es obtener perspectivas detalladas sobre la experiencia educativa de los alumnos durante el confinamiento y la transición a la educación a distancia. Se busca comprender cómo este cambio influyó en su aprendizaje, rendimiento académico, motivación, emociones y estrategias de estudio. Además, se explorarán aspectos específicos como la colaboración en línea, el uso de plataformas digitales, los desafíos de conectividad, la preparación para exámenes y la efectividad de las evaluaciones, y retroalimentación en contextos virtuales. Agradezco tu disposición para participar en esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Sánchez, alumno del noveno servicio de carrera de comunicación y actualmente me sigo estudiando dentro de la UAP Huehuetoca. Vamos a dar inicio con esta entrevista. Primeramente me gustaría saber cómo fue tu experiencia durante la suspensión de clases y de qué manera influyó en tu aprendizaje el cambio hacia la educación a distancia. Pues bueno, principalmente mi experiencia pues no fue muy grata, la verdad. Tuve hay unas pequeñas dificultades, principalmente porque no era una experiencia nueva, era una experiencia nueva para mí. Saber que íbamos a tomar clases para muchos a distancia, por muchos días, es muy fácil, estoy en mi casa, pero la verdad pues influye mucho en el aprendizaje. No es lo mismo de manera presencial a una manera virtual. Y aparte que te agobian los problemas, por decirlo así, que tienes en casa con los problemas escolares. Fue la situación que me tocó a mí vivir al principio de estas clases en línea. Tuve varias situaciones por las cuales pues mi desempeño no fue el mejor y pues tuve una pequeña problemática escolar que fue un recurso en una materia y que pues hasta el día de hoy me sigue atormentando, por decirlo así. A pesar de los desafíos que enfrentaste, ¿cómo influyó la ausencia de aulas físicas en tu rendimiento académico durante el confinamiento? Pues directamente que el aprendizaje no era el mismo. La verdad yo no sentía que en línea me distraía mucho en casa. Y aparte que pues en tu dispositivo electrónico puedes entrar a otros lados, ¿no? Tienes acceso a internet, que es la herramienta o es el cada día de la distracción de muchos alumnos como yo. Entonces, pues estando aquí en aulas, pues tienes al profesor aquí enfrente y le pones un poco más de atención. O sea, dentro del aula estás enfocado a tu materia, a tu clase, a lo que vas a aprender. Y en línea o en distancia, pues como que no. A pesar de este cambio de modalidad entre la educación aquí en línea y bueno, en presencial, ¿cómo lograste mantener la motivación para aprender durante el confinamiento y superar posibles desafíos? Pues directamente fue una motivación personal, la verdad, también principalmente personal y secundariamente motivación de mis familias y amigos. En cuestión de mis familias, pues ya era el último de mis hermanas, que falta de terminar la carrera, entonces me motivaban a seguir. Yo, a pesar de las circunstancias difíciles de la pandemia, de algunos gastos que tuve cuando inició como fue la cámara y un equipo de cómputo nuevo, me decían que no dejara de estudiar, que siguiera, que no pasaba nada, que yo podía. Fue más que nada esa motivación y mi motivación personal de poder terminar. A pesar de la situación escolar que tuve, me motivaba a seguir estudiando. ¿Cómo describirías las emociones que experimentaste al adaptarte al aprendizaje en línea durante el confinamiento? Fueron muchas, pero principalmente frustración, enojo, tristeza y tal vez felicidad. Sí le voy a poner unos puntos de felicidad, pero principalmente era más frustración, enojo, ansiedad, porque no sabía cuándo iba a terminar esto. Muchos nos emocionaba ver que ya nos daban una fecha de que íbamos a regresar a clases hasta el día y luego nos aplazaban y llegó el tal punto de que hasta que las escuelas dijeran que regresábamos a presencial íbamos a regresar y no sabíamos cuándo. Ahí es donde entra tu ansiedad de saber cuándo se va a acabar esto y tener que terminar con esta rutina. A pesar de todas estas emociones que viviste, ¿qué estrategias de aprendizaje adquiriste durante el confinamiento para lograr un aprendizaje significativo? Principalmente ocupé lo que eran las presentaciones digitales que hacían los profesores en algunas plataformas, el uso de plataformas digitales, redes sociales y en las cuestiones prácticas retroalimentar directamente lo que era fotografía, audio, video.
intentar yo hacer pequeñas prácticas en mi casa con los programas, con las herramientas que tenía en aquel entonces. Muy bien. ¿De qué manera el uso de plataformas digitales en línea enriqueció tu proceso de aprendizaje? Pues directamente las herramientas me ayudaron a enriquecerme para ser un poco más fácil, ¿no? Había muchos profes que no ocupaban estas herramientas y era muy difícil comprender la clase porque te mandaban un PDF y listo, se acabó. Mientras que en línea pues, los profesores podían explicar un poco mejor, podían recabar un poco mejor la información en ese sentido. Y asimismo, pues también podías ocupar de las mismas plataformas para comunicarte con tus profesores y compañeros. Muy bien. ¿Cómo experimentaste la colaboración con tus compañeros de manera presencial y en línea? Pues muy diferente, la verdad. Porque aquí en línea era trabajar por medio de mensajes, a duras penas y por videollamadas. Y era ponerte de acuerdo y estar peleando muchas veces porque no te gustaba cómo lo hacían o que alguien no se llegara a conectar. Y de manera presencial, pues los tenías, como se menciona, un poco más presentes dentro del salón de clases, los podías ver, podías hablar y hasta mismo trabajar con algunos dispositivos aquí en el salón y poder hacerlo en ese mismo momento. Era un trabajo más comprometido. Muy bien. ¿Cómo se manejaron las sesiones de preguntas y respuestas en las clases virtuales y qué importancia tuvieron en tu aprendizaje? Pues principalmente al finalizar de clase, el profe nos decía, ¿tienen alguna duda? Y ya entre todos levantábamos la mano virtual, que tenemos en las plataformas, y hacíamos las preguntas uno por uno. Entonces, así era en otras veces, pues era en medio de presentación, por medio de la presentación o por medio de mensaje personal. ¿Cuáles son los desafíos específicos que has enfrentado en términos de conectividad al participar en clases virtuales? Principalmente porque no era la única persona en mi casa que ocupaba el internet. Los dispositivos que tuve al principio, como era mi computadora o mi teléfono celular, pues no eran muy buenos. A veces me llegaban a trabar, no respondían, la computadora se me congelaba. A veces los programas eran muy pesados, entonces pues directamente cero. Era ese el problema. También era el internet que luego fallaba porque, como te digo, no era el único que estaba en mi casa directamente. Estaba también mi hermana que trabajaba en aquel entonces en una universidad impartiendo clases también. Y pues directamente ella también tenía que dar sus sesiones de clases, mi mamá que es maestra, mi papá. ¿Presentaste algunos desafíos como pues domésticos, de la naturaleza? Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito de cuáles enfrentaste? Domésticos, sí. Tuve problemas familiares en aquel entonces por el fallecimiento de mis abuelos paternos. Nos tocó que fuéramos los primeros casos de COVID dentro del municipio. Entonces, pues, no sabíamos cómo se manejaba la situación. Fue un proceso muy difícil, la verdad. También tuve que mi papá se enfermara ese mismo año. Esto desató diversas problemáticas dentro de mis estudios. Agradezco igual al profe San Pedro que me echó la mano en una ocasión de esta situación. Y fue varios profes los que sí se pusieron al tanto, pero pues principalmente el profe San Pedro. A pesar de estos desafíos lamentables que viviste durante el confinamiento, ¿cómo te preparaste para los exámenes en un contexto de aprendizaje en línea y qué estrategias encontraste más efectivas? Pues principalmente repasar las diapositivas que nos colocaban los profesores. Las diapositivas, los ejercicios y los libros. La verdad, porque muchos dicen que a pesar de que tuviéramos el dispositivo electrónico, que pudiéramos copiar como muchos dicen, pues directamente no se podía. Hasta eso nos tenían muy, muy bien controlados. Entonces mi táctica era esa, estudiar al 100%. Muy bien. ¿Cómo la evaluación y la retroalimentación que te dieron tus profesores en línea impactaron en tu comprensión y desarrollo académico? Pues impactaron muy bien, la verdad. Porque como tú lo mencionas, es una retroalimentación, la verdad estuvo muy bien. Los profes explicaban muy bien los temas a pesar de estar en línea. Entonces, pues puedes comprender un poquito más el tema. A veces te mandaban videos más representativos para que te dieras una idea o para que lo entendieras mejor. Muy bien. Esta entrevista detallada sobre la experiencia durante la suspensión de clases y el cambio hacia una educación a distancia brinda una perspectiva única sobre los desafíos y triunfos que enfrentaste. Destaco tu capacidad para mantener la motivación y superar los obstáculos pues, que viviste durante esta época, así como la adaptación a nuevas estrategias de aprendizaje
La colaboración en línea y las plataformas digitales pues emergen como elementos enriquecedores para ti y para tu formación académica, a pesar de los desafíos de la conectividad, desafíos tanto domésticos y pues naturales. Aprecio sinceramente tu participación y bueno, gracias por esta información que nos has compartido para comprender mejor el impacto de esta transición en el ámbito académico. Y bueno, nuevamente gracias por tu contribución significativa para este trabajo. Nada, mucho